Buenos días con todos, ¿cómo les van escuchando? ¿Me escuchan? Ingeniero, sí se lo escucha. Gracias. Entonces, denme un segundito para empezar con la lista. Entonces, está Felipe Banda. Presente. Doménica Bolaños. Presente, Inge. Karen Cando. Presente. Dania Costales. Presente. Brian Cruz. Esteban Spink. Presente, Inge. Kenny Spink. Presente, Inge. Giancarlo Estrella. Jocelyn Gómez. Presente. Marcelo Wilcatoma. Presente, ingeniero. Francisco Imaicela. Presente, Inge. Ya. Michelle Jacome. Presente, Inge. Anderson Lara. Presente, Inge. Steve López. Presente, Inge. Juan Martín Narváez. Presente. Alex Ortega. Ortega. Jorge Ortega. Y presente. Kevin Pazimiño. Presente. Tú, Kevin, me sale como que tienes muchas faltas, ¿no? Cuidarás con eso. No he contado realmente cuántos. Ahora este nuevo sistema no nos da el resumen, que parece una tontería, pero me imagino que es para que ustedes mismos vayan identificando eso. Ya. Renato Povea. Presente, Inge. Ariel Román. Presente, Inge. Roosevelt Romero. Presente, Inge. Marcelo Saltos. Presente, Inge. Kevin Samaniego. Presente, Inge. Brian Solís. Presente, ingeniero. Miguel Veloz. Presente, ingeniero. Ángeles Vera. Presente, Inge. Y Carlos Zurita. Presente. ¿Alguien llegó tarde? Yo, Inge. Giancarlo Estrella, por favor. Ya, listo entonces. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase y al final hacemos una revisión rápida del examen. ¿Les parece? Ahí va a ser más fácil conversar acerca de cómo les fue. Recuerdo lo que veo en la teoría, les fue bien a la mayoría. Tienen una buena nota. Creo que sí estaba fácil. La práctica yo creo que estaba bastante fácil, pero no he revisado todavía sus notas. Los del otro curso estuvieron la mayoría aceptable, unos cuantos un poco mal. En el segundo ejercicio sí me sorprendió un poco que no hayan logrado hacerlo, porque estuvo bastante simple. Pero bueno, al final le hacemos una revisión rapidita. Entonces vamos a continuar con lo que es alcantarillado. Estábamos, como ustedes me parece, hasta lo que ya fueron bases de diseño, ya vimos el caudal de diseño. Vamos a quedarnos aquí para un poco ir compaginando con lo siguiente. Entonces, el caudal de diseño está constituido por la suma de todo lo que se consideraría como aguas residuales domésticas, más todo lo que son las aguas residuales industriales, las cuales deberían ser pretratadas, ¿sí? No se cumple siempre, pero deberían hacerlo. Hay que tener en cuenta la contribución por infiltración, que es lo que se debe a las fallas en las uniones, a las grietas en los conductos,
a las fallas con las acometidas a los pozos, etcétera, y las conexiones clandestinas que se refieren al agua lluvia que ingresa al sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, esos serían los componentes que estarían considerados dentro de lo que es el caudal de diseño. Entonces, para lo que es las aguas domésticas, nosotros tendríamos que considerar que se calculará tanto para el principio como para el final del periodo de diseño. Y en esencia, en el inicio del periodo de diseño, nos tenemos que enfocar en lo que es la capacidad de autolavado del conducto. Esto debido a que los caudales van a ser menores, entonces la velocidad también va a ser menor, y eso llevaría a que nosotros tengamos la posibilidad de que no haya una velocidad suficiente para generar el autolavado. De ahí, al final del periodo de diseño, nosotros ya tendríamos con la población definitiva, la población final, cuál sería el caudal final de diseño. Entonces, en ese caso, nosotros consideraríamos al final del diseño el producto de la población que generaría aportes, que en este caso sería la población futura, y las dotaciones de agua que corresponden a la población. Después, nosotros vamos a tener en cuenta que para el análisis de aguas residuales domésticas, vamos a hacerlo en función del consumo de agua potable. Entonces, vamos a analizar cuánta agua potable consumen al principio y al final del periodo de diseño, y a estos factores o a estos datos les vamos a afectar por un coeficiente. Este coeficiente se conoce como coeficiente de retorno. Es un coeficiente que se encuentra entre el 70 y el 80%, y lo que hace es decirme que de todo el agua consumida por la población, entre el 70 y el 80% se va a devolver hacia el sistema de alcantarillado. Entonces, ¿qué agua es la que no se retornaría al alcantarillado? Pues la que consumimos nosotros para nuestro consumo y no fue devuelta, la que lo usamos para riego de jardines, para riego de parques, la que se ha evaporado en el proceso de la utilización de agua, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la mejor forma de determinar el caudal de aguas servidas, ¿sí? Y en esencia tendríamos algo así. El caudal medio diario que vamos a manejar va a ser igual a un área de aporte A sub I, que es el área que va a aportar a cada tramo. Normalmente se puede trabajar en hectáreas por los tamaños de las zonas de influencia en el alcantarillado. Hay dos métodos, del cual vamos a recomendar nosotros el método de la bisectriz, y ya vamos a ver cuál es el otro método, multiplicado por un caudal unitario de aguas servidas. Este caudal de aguas servidas va a ser, o va a estar en unidades de litros por segundo por cada hectárea que nosotros tendríamos de aporte, y este caudal unitario va a ser igual al caudal unitario de agua potable, que es el caudal de consumo de agua potable que tiene la población. Este nosotros lo podemos determinar en función del sistema de distribución de agua potable, multiplicado por este factor de retorno. Como les dije, el factor de retorno, el coeficiente de retorno está entre el 70 y el 80%, y lo que trata de emular es una relación entre cuánta agua consumida como agua potable termina en el alcantarillado como agua servida. Entonces es bastante importante identificar que no toda el agua consumida termina nuevamente en el alcantarillado, y por eso hay que generar esta afectación. Puede que haya variaciones, especialmente en lugares de la costa, por ejemplo, en donde existe mucha más evaporación del agua, entonces la tendencia va a ser que regrese una menor cantidad de agua al alcantarillado, pero yo les diría que este factor de retorno entre el 70 y 80% podría ser bastante coherente para los cálculos que nosotros necesitamos hacer. ¿Estaría claro cuál es el análisis para las aguas domésticas? ¿Qué me dices, Eduardo Cruz, que entraste recién? Sí, factor de retorno y área del aporte de cada tramo. Entonces, como necesitamos determinar esa área de aporte, vamos a tener dos métodos. El primero, que dijimos que es el más común y el más recomendado, es el método de la bisectriz. ¿Qué hacemos? Nosotros definimos los nudos que vamos a tener en una red, ¿no es cierto? Y en esos nudos nosotros vamos a suponer generar bisectrices. Todos tienen claro cómo hacer las bisectrices, me imagino, ¿no es cierto? Tal cual como lo hacen en el diseño de distribución de cargas en losas.
¿no es cierto? Entonces generamos ángulos a 45 grados. Entonces, como normalmente vamos a tener zonas rectangulares, perdón, sí, rectangulares, terminaríamos con un lado triangular y con un lado trapezoidal. Entonces medimos las áreas de cada lado y esas serían las bisectrices generadas. Entonces, si estas son las áreas que aportarían a este nudo, vamos a decir que el nudo va a recibir aportes de los, sería de las áreas que están arriba y a la izquierda. Porque para este método nosotros vamos a suponer que los flujos van a moverse siempre hacia abajo y hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como este flujo va hacia abajo y este va hacia la derecha, van a ser los que aportan a este nudo de aquí, ¿sí? Entonces, para este método nosotros asumimos que el área de aporte va a ser toda esta de acá. ¿Sí está claro el proceso? Sí, ingeniero. Entonces es bastante simple, nos da un buen resultado y de esta manera nosotros ya tenemos una forma simple de identificar cuáles son las áreas de aporte para cada nudo, que es lo que nos interesa conocer ya para la definición de los caudales. El otro método es el método de la mediatriz, en donde el área aportante se genera mediante la división de secciones iguales por medio de líneas perpendiculares. Entonces, si tenemos una malla con esta forma, donde hay 120 metros por este lado y 110 por el otro, divido 120 para 2, 60 aportarían este nudo, 120 para 2, 60 más. Entonces el aporte serían en este lado 120. Lo mismo por el otro sentido, tengo 110 metros, la mitad del un lado 55, la mitad del otro lado 55. Yo tendría un área de aporte de 110 por 120 metros que generaría el total de aporte. Entonces, este método se conoce el método de la mediatriz. No es tan utilizado como el método de la bisectriz. Ahí sí ya depende de ustedes, pero me parece que la recomendación generalizada es utilizar el método de la bisectriz. Sí está clara la diferencia entre los dos. Es el área de aporte del uno y del otro, ¿verdad? ¿O en qué cambia? Es el área de aporte, claro. Ay, ay, ay. Uh-huh. En esencia, ¿por qué no está utilizado el de la mediatriz? Porque en esencia aquí estarías diciendo que a este nudo le aporta de aquí arriba una parte del área, pero a este otro, el restante le aporta para acá. Y vemos que eso no es tan real ya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el flujo va para el un lado o para el otro. Entonces, es lo que genera tal vez un poquito de limitantes en este uso, en este método, en el uso de este método. Entonces, el siguiente caudal que hay que considerar es el de aguas industriales. Para este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo es el sistema de abastecimiento de agua y el régimen de trabajo de la industria, o sea, cómo trabaja la industria, qué instalaciones tiene, qué tanto consume. Entonces ahí hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo. El ejemplo más claro es el de la Coca-Cola, por ejemplo, en donde la Coca-Cola, ellos generan su propia captación de agua, entonces ellos solicitan un permiso para ver cuál es el caudal máximo que pueden tomar. Entonces ellos captan el agua, ellos tratan el agua, la utilizan y la tienen que volver a tratar antes de desecharla. En otros países inclusive lo que se hace es obligar a que vuelvan a reutilizar el agua tratada, ¿sí? Entonces tiene que ser un tratamiento de muy buena calidad, de tal manera que pueda ser reutilizada inclusive el agua, y de eso se genera un consumo circular, en donde obviamente va a haber pérdidas y va a haber requisito de tomar mayor cantidad de agua de la fuente de abastecimiento, pero se genera una reducción dramática en lo que es consumo de agua cruda, como se la conoce, ¿no? Que sería el agua de la fuente de abastecimiento. Entonces es importantísimo analizar cuál es el enfoque de la industria, qué tanta agua consumen y qué instalaciones van a utilizar para el tratamiento. Entonces es importante esto. Igual, esa es una de las razones también para que nosotros generemos los parques industriales, en donde estén todas las industrias confinadas en un espacio, en donde se pueda controlar de mejor manera cómo se genera la utilización y el tratamiento del agua.
cuando hay bastante consumo de agua, normalmente, como les digo, tienen que tener una aprobación de la entidad reguladora. En este caso, Senagua. Ya vimos que Senagua ya no debería existir, pero sigue existiendo. Hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno. Entonces, podríamos hablar que es el Ministerio del Ambiente el que está encargado, pero realmente sigue siendo Senagua la que da los permisos para el consumo de agua. Entonces, es Inge, importante hacer un buen análisis en ese caso, ¿sí? ya no le iban a quitar como tal, o sea, eso de lo de Senagua y le iban a dar mejor, o sea, alguna organización de los indígenas y todo eso para que se controle y se mantenga todo eso, o sea, Sí, de pues manera más como lógica. veíamos al principio del semestre, en teoría Senagua ya debió haber desaparecido hace 2 años, me parece. Pero sigue ahí, ¿no? Siguen trabajando y después se vio que iba a ser demasiado cara la transición. Entonces, eso fue lo que limitó. Tenían 90 días para hacer el cambio y ya van 2 años y no se lo hacen. Entonces, cosas que pasan en nuestro país. Y una de los parámetros también era que las comunidades iban a hacer cargo de las fuentes de agua en sus alrededores. Obviamente también eso hay que cogerlo con lupa, ¿no? Porque las comunidades tampoco es que son muy buenos administradores. Entonces habría que ver qué realmente pasa con eso. Ahorita el encargado principal es el Ministerio del Ambiente. Entonces hay que ver qué tipo de convenios y qué tipo de controles se hacen para ya ver para ver qué pasa con estas decisiones, ¿no? Igual tendríamos que ver con el nuevo gobierno si se mantiene el mismo esquema. Algo bastante común es que las ciertas decisiones que no se consideran oportunas se las revierta para ver alguna nueva forma de trabajo. Entonces habría que ver qué sucede con eso. Entonces lo mismo que pasa con el INAMI, por ejemplo. El INAMI en teoría ya debería estar desaparecido porque iba a ser adscrito al Instituto de Investigación que, que no me acuerdo el nombre exacto, pero que se maneja, que es el encargado del INAVIO, que es el encargado del INEP, pero no se le ha hecho el cambio, entonces sigue el mismo caso, el INAMI sigue estando en el aire, ya no debería existir, pero sigue existiendo, entonces hay que ver qué sucede con estas entidades que, que generan una buena influencia. Yo les diría, lo del trabajo de Senagua en muchos casos sí fue bastante bueno porque se llegó a regularizar un montón de situaciones que antes no eran regularizadas. Entonces habría que ver qué tal labor puede hacer el Ministerio del Ambiente. Entonces, veamos Listo, con el nuevo listo, gobierno qué Inge. pasa. Eh, entonces, por otro lado, nosotros tenemos ciertas recomendaciones para estas aguas industriales, para las aguas residuales. Nos dice que una recomendación es que si son industrias pequeñas, se puede considerar entre 0,4 hasta 1 litro por segundo por cada hectárea, teniendo en cuenta que sería el área bruta de la industria, que estaría considerado. Este es un valor considerablemente bueno, diría yo. Y para industrias grandes, la recomendación es que hay que hacer un análisis para cada caso. Ahí lo que debería hacer el municipio es generar un análisis de los valores de las grandes industrias. A través de la empresa de aguas se genera una, una revisión de cuánto va a consumir y cuáles son los sistemas de tratamiento que tendrían que hacer. Entonces ellos se les considera grandes consumidores y el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, en ese caso habría que tener esa información a la mano para poder identificar cuáles son los consumos de las industrias que tendríamos nosotros influenciando el proyecto. Entonces podemos hablar que como caudal máximo horario de aguas servidas, nosotros podríamos determinar lo que es la multiplicación del caudal medio diario doméstico por el factor de mayoración, en donde este factor de mayoración se va a considerar como mínimo de 1,4 y como máximo lo podemos determinar en función de este cuadro, donde nos dice en función de la población futura, para menos de 20.000 habitantes utilizamos máximo 3 como factor de mayoración, entre 20 y 50.000 habitantes 2,5, entre 50.000 y 750.000 habitantes 2,25 y más de 750.000 habitantes 2. Estos serían los factores máximos para mayorar el caudal medio diario y a esto habría que sumarle el caudal de las industrias. Entonces con esto nosotros ya podríamos determinar cuál es el caudal máximo horario esperado para el sistema.
Y vamos a ver que este máximo diario nos sirve para el diseño de ciertos componentes del sistema, pero por otro lado también tenemos que determinar cuál es el caudal máximo que tendríamos de aguas servidas en el alcantarillado. Entonces, esos son los límites máximo y mínimo. De ahí nosotros podríamos utilizar cualquiera de estas ecuaciones que vemos aquí para poder determinar el factor de mayoración. Tenemos dos ecuaciones que se calculan en función del caudal máximo diario. Y tenemos por otro lado tres ecuaciones, perdón, que se calculan en función de la población futura en miles. ¿Sí? Entonces, de esta forma, perdón, este acá es el caudal medio diario. Aquí la ecuación he puesto con la M mayúscula, pues caudal medio diario. Entonces, estas 5 opciones de ecuación nos sirven para determinar cuál es el factor de mayoración. Podrían utilizar cualquiera. Normalmente la más recomendable es la de Harmon. ¿Sí? Y de esta manera nosotros ya tendríamos la determinación del caudal máximo horario para el diseño de los conductos. Incluyendo los caudales adicionales que tendríamos que considerar para el alcantarillado, vamos a tener lo que es el caudal de infiltración. Como dijimos, el caudal de infiltración es el que se genera debido a los agrietamientos, a las fallas en las uniones o a las conexiones que no son bien realizadas, y se genera especialmente cuando nosotros tenemos que los conductos están bajo el nivel freático, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un conducto instalado y el nivel freático se encuentra por encima, nosotros tenemos mucha posibilidad de ingreso de agua subterránea al conducto. ¿Dónde se pueden generar estos ingresos? Pues a través de las grietas que se generan en los tubos cuando son de hormigón, en algunos casos de PVC también, especialmente cuando sufre aplastamiento la tubería, se puede agrietar. Las juntas también se tienden a expandir, especialmente cuando hay aplastamiento en PVC. Las juntas en conductos de hormigón a veces no son bien selladas, en algunos casos no se cuenta con los sellos de neopreno que nos sirven para evitar el ingreso de flujo. Entonces es muy fácil que ingrese el agua al alcantarillado. También cuando ha habido, por ejemplo, una mala compactación de la base del conducto y se empieza a generar un asentamiento, entonces el asentamiento lo que suele hacer es que se empiece a tensar la unión entre los conductos y ahí se genera un punto de fuga de agua o de ingreso de aguas. Y este tipo de situaciones son las que permiten que se genere un caudal de infiltración. Entonces, este caudal de infiltración tiene que ser considerado. Un punto que yo les diría que es bastante crítico para el ingreso de infiltración de agua es cuando tenemos la conexión del conducto ya con un pozo. Entonces, en los pozos de revisión, nosotros normalmente tenemos esta unión de aquí, en donde puede que, como les digo, si es que no estuvo bien compactado y se empieza a sentar un poquito el conducto, se va a generar una tensión en la parte superior. Entonces, en esta parte nosotros podemos tener una posibilidad de agrietamiento y por ahí el ingreso de agua subterránea. Y también cuando no hay un buen sello en esta parte lateral. Normalmente este sello se debería hacer mediante una especie de placa que tiene un hueco en el medio y se la pega para evitar cualquier infiltración, pero en muchos casos en nuestro medio no se utilizan estos aditamentos porque obviamente sí son un poco costosos. Entonces, hay que tener en cuenta que este es uno de los puntos más críticos por donde se puede generar una infiltración de agua. La norma recomienda que se haga una evaluación in situ en donde nosotros generemos un grupo de sectores que consideremos representativos de todo el sistema y consideremos qué nivel freático tienen, qué tan impermeable es la zona, o sea, qué tanta infiltración se puede generar hacia el suelo, qué calidad y qué estado tienen las tuberías. O sea, son tuberías de las que se les ha dado mantenimiento, son tuberías que no han tenido mantenimiento, son tuberías que se están agrietando, son tuberías que están sufriendo erosión por la velocidad del agua, por ejemplo.
Son tuberías en donde ya se han generado hundimientos en ciertas zonas y se ha cambiado ciertos tramos. Todo eso influye para el análisis de cuánta sería la cantidad de infiltración de agua. Entonces, necesitaríamos hacer una inspección. Normalmente aquí en el municipio de Quito se cuenta con robots que nos ayudan a hacer estas inspecciones. Estos robots lo que hacen es permitir, mediante un sistema de cámaras, más o menos es una especie de un carrito con cámaras que nos permiten ver cómo se encuentra el estado interno del conducto. Entonces ha sido bastante útil porque nos ha ayudado a identificar bastantes problemas que se han generado en el sistema de alcantarillado de Quito. Inclusive cuando hay taponamientos se puede identificar la causa, y algo que ha ocurrido bastante es que ingresan piedras de gran tamaño en los alcantarillados y generan un taponamiento porque se empiezan a acumular los sedimentos antes de la piedra. Entonces, de esta forma, el robot inclusive en algunos casos puede sacar la piedra o generar una ubicación exacta para poder hacer una rotura mucho más pequeña en el sistema, de tal manera que se pueda hacer el cambio de la tubería. Entonces, son herramientas nuevas que son bastante útiles. Y esto también puede ir de la mano con sistemas para tapar las grietas o tapar las fallas en los conductos. Como les decía, estamos haciendo una tesis acerca de un sistema que se utiliza en Brasil, en donde se incluye el ingreso de una manga dentro de las tuberías dañadas y después se inyecta una resina a presión para que genere un sellado de todas las grietas alrededor de esta manga. Entonces es un método bastante interesante porque nos evita el estar generando rotura de asfalto, cambio de tramos de conducto, y de esta manera nosotros podemos ahorrar muchas molestias. El costo en nuestro medio todavía podría ser alto, pero que habría que ver qué tanto puede maximizarse la empleabilidad de estos sistemas. Entonces la medición in situ es bastante buena porque nos da un panorama claro acerca de qué es lo que está sucediendo, y en función de eso ya nosotros podemos ir utilizando las recomendaciones o ajustando las recomendaciones para definir cuál sería el caudal de infiltración. Ya como recomendaciones tenemos que en un sistema nuevo se podría asumir un valor de 0.1 litros por segundo por cada hectárea de aporte. En un sistema antiguo, 0.3 litros por segundo por cada hectárea de aporte. Y también podríamos considerar el caudal de infiltración debido a las características o al estado de la tubería de agua, de la tubería de alcantarillado, perdón, en donde nos dice que para tuberías con menos de 10 años de funcionamiento, podemos usar un caudal de infiltración de 2.5 litros por cada día, por cada metro de largo del conducto. Ten en cuenta que aquí son litros por día y acá litros por segundo, por si acaso. En una tubería de menos de 25 años, 5 litros por día por cada metro de longitud. Y en una tubería de más de 25 años podemos usar 10 litros por metro por cada día. Por cada metro de longitud. En donde una tubería de más de 25 años podríamos decir que probablemente ya alcanzó su vida útil. ¿Sí? Entonces habría que tener cuidado de que son tuberías que ya empiezan a generar problemas. Normalmente las tuberías tienen vida útil de entre 20 y 25 años, entonces hay que tener en cuenta que en esos casos ya habría que generar una buena revisión para ver el estado de las tuberías. Inge, Ajá. ¿esas tuberías son de acero inoxidable o todavía seguimos haciendo las que son de hormigón? No, de acero inoxidable fuera buenísimo, nos saldría carísimo. Las tuberías, inclusive hacerlas de acero normal, es demasiado caro, por eso no se hace alcantarillado. Además de que los químicos que están en el alcantarillado tienden a corroer bastante al acero. Entonces es poco común tener tuberías de acero para alcantarillado. Los materiales más comunes son el hormigón simple, en algunos casos hormigón armado y lo que es el PVC. Teniendo en cuenta que antes se usaba el asbesto cemento, en algunas localidades todavía se usa el asbesto cemento, pero debido a lo que es cancerígeno se prohibió su uso para el agua potable totalmente, para alcantarillado
normalmente debido al peligro para la gente que los fabrica, ¿no? Inge, disculpe, Sí. ese mismo tipo de material se sigue en países de primer orden también. O sea, digamos, por ejemplo, Dubái es un país muy desarrollado, ¿no? Ajá. ¿Cómo, tal vez sabe cómo son las redes que tienen ellos? Bueno, Dubái es parte de los Emiratos Árabes Unidos. La verdad, Emiratos. ajá, es el país de Dubái. Y yo no tengo claro, podría revisarlo, pero normalmente en la mayoría de ciudades lo que se hace es el alcantarillado, o sea, los conductos pequeños con PVC. ¿Por qué con PVC? Porque el PVC no se corroe, entonces los químicos no le hacen daño. Entonces el hormigón simple, los tubos típicos, tubos que siempre encontrábamos botados, ¿no es cierto?, en los terrenos baldíos, eran de hormigón simple. Esos tubos antes tenían un uso bastante importante, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos sistemas en donde nosotros tengamos demasiado tiempo de uso, el hormigón simple se empieza a debilitar mucho debido a los químicos. Los químicos empiezan a generar reacciones en el hormigón y se empieza a volver como una pasta blanda. Entonces, llega un punto en que es tan blanda que no soporta ningún tipo de esfuerzos. Entonces, debido a las presiones del suelo arriba o de la vía misma, o debido a que algún rato puede colapsar el sistema y trabajar a presión, se empiezan a romper. Entonces, por eso en los países donde se están generando instalaciones de sistemas modernos, em, nosotros ya no utilizamos hormigón simple. Entonces, cuando son tubos pequeños, lo más común es utilizar PVC. Ahora ya hay tuberías, las tuberías corrugadas de PVC tienen una resistencia súper amplia. Inclusive hay tuberías de PVC con diámetros bastante grandes en la actualidad. Entonces se las utiliza bastante. Y en los colectores el material preferido es el hormigón armado, porque obviamente el hierro le da una resistencia mucho más alta al hormigón, además de que tenemos espesores de las paredes mucho más grandes que lo hacen bastante más resistente. Entonces, no tengo claro qué material usen en Dubái, pero probablemente sea PVC. Voy a tratar de buscar a ver si se lo encuentra fácilmente. Ya, Inge, gracias. Entonces, finalmente tenemos el caudal de las conexiones clandestinas, que como dijimos son las conexiones que permiten el ingreso de aguas lluvias al sistema. Entonces, ahí hay que considerar un par de factores, ¿no? Por ejemplo, podría ser una conexión de aguas lluvias errónea, en donde, por decir, en vez de conectarle al sistema o al alcantarillado de agua pluvial, se lo conectó al sistema de aguas servidas. Eso se puede dar, es un caso bastante común que se dé eso. Y, por ejemplo, en la vivienda, digamos que tenemos una vivienda, aquí está un baño, ¿no es cierto? Aquí el baño se conecta al pozo de revisión y aquí tenemos las aguas lluvias que van por el bajante, ¿no es cierto? Deberíamos tener aquí una cajita de aguas lluvias, pero se olvidaron o no se dieron cuenta que agua lluvia acá agua servida y se le conecta al sistema de aguas servidas. Entonces, ahí ya tenemos una conexión clandestina. De esta manera, nosotros estamos enviando agua que no debería estar en el sistema de aguas servidas al sistema de aguas servidas. Entonces, esas serían las conexiones clandestinas. O, por ejemplo, que gente por ahorrarse, ¿no? Porque obviamente es más caro hacer dos cajas de revisión. Pues por ahorrarse indiscriminadamente, unen todo en su vivienda. Eso también es parte de las conexiones clandestinas. Entonces vamos a decir que todo lo que consideremos como conexiones clandestinas es la cantidad de agua lluvia que ingresa a nuestro sistema de aguas servidas, ¿sí? Y genera un incremento de caudal. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces también puede ser que hay un sistema aquí está la vía, aquí están las aguas servidas y aquí están las aguas lluvias.
Entonces, por equivocación o por facilidad, muchas veces la gente puede cometerse directo a las aguas servidas. Normalmente eso porque las aguas servidas se encuentran más cerca de las viviendas que las aguas lluvias. Entonces, eso también genera un problema. Entonces, esas son las famosas condiciones clandestinas. Normalmente deberían ser eliminadas por las empresas de agua, pero es muy difícil darnos cuenta, es muy difícil saber que se hizo esa conexión clandestina. Entonces ahí entra el problema. Yo les pongo el ejemplo de algo que sucedió inclusive en Yachay. Yo sé que no es un ejemplo de buena calidad de construcción, pero en el proyecto de la Universidad de Yachay, después de que hubo todos los problemas de los pandeos en las losas, etc., retomaron la construcción y se dieron cuenta de que había un montón de conductos que iban a ningún lado. Por decir, aquí está el edificio, aquí está la vía y de repente aquí había conductos de descarga de aguas servidas que terminaban en la tierra. Y eso se pasa un montón. La negligencia en esos casos es bastante común. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros primero hacemos las instalaciones y después las cajas de revisión. Y de repente alguien le dejó tapado con un papelito el tubo y le puso tierra encima porque por ahí estábamos pasando para hacer cualquier tipo de trabajos y se olvidaron que ahí quedó un conducto. Y pasó en un montón de casos que no sabían dónde estaban las conexiones y les tocó excavar nuevamente todito para encontrar dónde estaban los conductos terminales. Y créanme que yo también he visto esos casos en viviendas, por ejemplo, en donde empiezan a tener problemas con un inodoro, por ejemplo, y se empieza a hacer la revisión y de repente, claro, ese inodoro no lleva ninguna caja de revisión. Entonces, si no lleva ninguna caja de revisión, lo que estaba sucediendo es que el inodoro descargaba directamente a la tierra y llegó un punto en que ya colapsó el tubo y el agua no tenía dónde irse, entonces por eso el inodoro ya no dejó de funcionar. Y esto pasa por montones. Entonces, de ese tipo de fallas nosotros como ingenieros civiles debemos tratar de controlarlas. Debemos estar siempre al tanto de que no pase eso, ¿sí? A veces los maestros por apurados o por fácil hacer, simplemente dicen sí, ya luego le conectamos al conducto y se olvidaron y eso puede ser un problema a largo plazo porque no es tan fácil darnos cuenta. Entonces, siempre hay que hacer las pruebas para ver por dónde se está yendo el flujo y para ver que esté funcionando bien el sistema de alcantarillado. Entonces yo les digo, hay que tener mucho cuidado con las conexiones que sean mal hechas y eso puede llevar a las conexiones clandestinas de las que hemos estado hablando. Se dice que estas conexiones clandestinas deberían ser identificadas o cuantificadas por el proyectista y justificadas. Entonces ahí lo que hay que hacer es hacer un análisis para determinar qué tanta cantidad de aguas vamos a tener, pero al ser tan complejo normalmente se trabaja en función de la experiencia, de datos ya experimentales o datos tradicionales, como se podría llamarlos también, en donde, por ejemplo, nosotros podríamos decir que un caudal de 80 litros por habitante por día podría considerarse para conexiones clandestinas. Es un caudal bastante grande, ¿no? Es poco menos de la mitad de lo que consumiría una persona normalmente. Entonces, este podríamos decir que es un uso tradicional, un dato tradicional que se ha generado. Y en la actualidad, en función del espacio aportante o del área aportante, nosotros tendríamos un uso típico de 0.2 litros por segundo por cada hectárea aportante. Entonces vemos que es un caudal bastante considerable. Entonces tengamos en cuenta que lo que nos están diciendo es que las conexiones clandestinas de la cantidad de agua o lluvia que ingresa a nuestro sistema suele ser bastante importante. Inge, Ajá. una consulta, estas conexiones clandestinas también se consideran, por ejemplo, lo que suelen hacer a veces las adecuaciones la gente para conectarle directamente a la red principal. ¿Y mandar el desecho o no necesariamente? O sea, como que tengo mi casa y me conecto al alcantarillado.
Claro, porque por ejemplo en los pueblos, me acuerdo Ajá. que alguna vez, o sea, decían que les tocaba ya cambiar, o sea, la red principal, porque en cambio la gente a veces, por ejemplo, construía donde le daba la gana y mandaba directo ahí, o sea, como quería, o sea, mandaba el diseño de la tubería. Bueno, eso pasa, yo diría, es pan de todos los días, ¿no? Ustedes ven en Quito, ¿ustedes creen que con permiso del municipio se hacen la mayoría de conexiones? Realmente, ¿no? La No se te gente, trae eso normado ¿no? para... Claro, No, uno tiene que pedir al municipio y el municipio manda personal para que ellos hagan la conexión. Pero la gente no lo hace, claro, obviamente el municipio les cobra como parte de la cartilla del agua, ¿no? Pero la gente prefiere contrato un maestrito, vea, aprovechemos ahorita, no hay nadie, hágame un hueco y conecte. Eso pasa por montones. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que el municipio deja de tener un dato real de cuántas conexiones hay. Y eso sí es un problema, ¿no? Porque en esencia después toca hacer magia para identificar realmente cuánto caudal está yendo por los alcantarillos. Y ahí sí ya no es culpa del municipio, sino es culpa de la gente que por facilismo, por ahorrarse, no sé, 30, 40, $50, hace las cosas al apuro y a la maldita sea, ¿no? Entonces pasa eso siempre. Y como dices, sí, la mayoría yo diría que no respeta, simplemente se acomete al alcantarillado de manera directa. Entonces, eh, hay que tener cuidado con esto también porque se van a dar cuenta después ya si alguien trabaja en un municipio que llega un punto en que no saben cuántas conexiones domiciliarias existen. Y obviamente eso afecta en los periodos de vida útil de los sistemas. Entonces ya cuando hablamos de caudal de diseño, vamos a definir dos etapas o dos análisis diferentes. Primero, el caudal máximo de diseño, que es el que determina la capacidad del tubo, o sea, qué tan grande va a ser el tubo, qué diámetro vamos a utilizar, cuál va a ser el calado o el tirante de agua dentro del conducto y qué pendiente nosotros vamos a utilizar para el conducto. Se recomienda que este caudal máximo de diseño sea mayor o igual a 1.5 litros por segundo, que es el caudal típico de descarga de un inodoro. Yo les digo ahí que hay que considerar también qué inodoro es el que se está analizando, porque si consideramos los inodoros nuevos, por cada descarga ellos generan más o menos 6 litros, ¿sí? Obviamente la descarga se genera en más de un segundo, por eso es 1.5, pero si vemos los inodoros antiguos, los cuales todavía persisten en un montón de viviendas en Quito, ellos tienen descargas de hasta 12, 15 litros por cada jalada, ¿no? Entonces, este incremento se va a ver aquí, se puede ver dentro de este caudal que tendríamos nosotros como caudal mínimo. Entonces, ahí por si acaso, este dato simplemente es referencial, debido a, como les digo, a que hay inodoros que consumen mucha más agua que estos. Y el segundo caso es el caudal para el primer año de operación. Nosotros vamos a analizar ¿qué pasa en el primer año? ¿Qué sucede normalmente? Vamos a tener un sistema con un caudal mucho más bajo, ¿sí? Obviamente un tirante más bajo, porque el flujo no va a ser tanto, y una velocidad más baja. Entonces, recuerdan, ¿no es cierto?, que cuando tenemos caudales bajos o alturas bajas dentro del conducto, la velocidad es considerablemente menor que cuando estamos sobrepasando la mitad del llenado del conducto. Y en este caso lo que hay que comprobar es que el sistema tenga la capacidad de generar autolimpieza. O sea que con la velocidad que se genera en este flujo el primer año de trabajo, nosotros tengamos una velocidad suficiente para generar lo que es la autolimpieza. Entonces ya más adelante vamos a ver cuáles son los criterios para la autolimpieza. De ahí tenemos entonces que en función de lo que dijimos, el caudal máximo que nosotros determinaríamos sería el caudal medio diario multiplicado por el factor de maduración, que ya lo vimos, entre 1, 4 y 3 normalmente está el rango, más el caudal que generan las industrias, más el caudal
que generan las infiltraciones y más el caudal de las conexiones clandestinas, que también se le conoce como caudal de aguas lluvias. ¿Sí? Ese sería el total de caudales involucrados en el caudal máximo de diseño. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Primero hay que determinar la población futura que nosotros vamos a tener en nuestro diseño, utilizando la dotación neta futura, sin considerar las pérdidas, ¿no es cierto? Lo que ya vimos en el capítulo 2. Después vamos a identificar cuál es el consumo neto para el sistema. Determinamos cuál es el caudal unitario para el agua potable, ¿sí? Y lo relacionamos con el área total que estamos utilizando. Con este consumo de agua potable total, nosotros ya podemos identificar cuál es el caudal unitario para las aguas servidas mediante el factor de retorno. Recuerden, el factor de retorno estaba entre el 70 y el 80%. Entonces ahí ya tenemos cuál es nuestro caudal para las aguas servidas. Con eso nosotros determinamos el caudal medio diario en función del área de aporte de cada tramo, ¿sí? O sea, caudal unitario multiplicado por el área de aportación ya nos generaría el caudal medio diario del sistema. Determinamos el factor de mayoración con las ecuaciones y verificando que esté dentro del rango mínimo y máximo. Y después procedemos a identificar el caudal de las industrias. Determinamos el caudal máximo horario. No se olviden el caudal máximo horario como caudal medio diario por el factor de mayoración más caudal de industrias. Determinamos el caudal de infiltración y el caudal de aguas lluvias, o sea, el caudal de conexiones clandestinas más el caudal de infiltración, y generamos la suma de todos los caudales, que es la ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces ese sería el proceso para poder nosotros determinar cuál es el caudal máximo que tendríamos en el sistema. ¿Sí está claro para todos? Esto es tomando, o sea, para todo el diseño total, o sea, de todo el, por ejemplo, de una parte de la ciudad o solamente de una línea. Es que este sería el caudal máximo que va a ir por cada nudo, ¿no? Por eso estamos utilizando, ¿se acuerdan? El método de la bisectriz en función de cada nudo. Entonces puede que haya nudos en donde no haya afectación de las industrias, por ejemplo. De ahí el resto, infiltración y aguas lluvias, en mayor o menor magnitud, pero yo les diría que en todos deberían estar considerados. Y obviamente los caudales domésticos también sería raro un sitio donde no haya caudales domésticos. ¿Sí está claro? Sí, genial. Ahí ya me quedó claro. Ujú. Entonces, esa sería la ecuación principal. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos y luego continuamos.
Listo, continuamos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Listo, entonces seguimos ya dentro de las redes de alcantarillado. Un par de criterios de diseño adicionales. Nosotros tendríamos que considerar que las tuberías tienen que estar diseñadas de tal manera que nosotros podamos recoger el flujo de agua a los dos lados de la calzada. Ya en nuestra realidad es un poco complicado porque algo típico que pasa en Quito es que tenemos un terreno de esta forma, su vereda, aquí está nuestra vía, y de repente abajo tenemos una pendiente de este tipo. Entonces, digamos que aquí es el lindero, tengo un terreno que debería descargar hacia acá y el otro hacia allá. Entonces, si yo tengo el alcantarillado aquí, se limita mucho la factibilidad de que este terreno descargue este alcantarillado. Entonces ahí se vuelve un problema para el dueño de la parcela porque tiene muy pocas opciones. La una sería solicitar que el dueño de este terreno de acá le permita unirse a su sistema de alcantarillado, en donde a veces puede generar complicaciones, especialmente en el caso de que toque incrementar el diámetro del conducto o algo por el estilo. Otra opción que suelen tomar es construir lo más cerca de la vereda posible para ver si la pendiente es suficiente como para conectarse al alcantarillado, lo cual a veces genera problemas con la utilización del terreno, ¿sí? Ya la otra opción sería no utilizar el alcantarillado y hacer por su parte un pozo séptico, por ejemplo, en donde el pozo séptico se genere lo que es la descarga de las aguas hervidas. Entonces se vuelve un problema. No siempre se puede cumplir entonces que nosotros podamos abastecer a las dos parcelas, porque por otro lado sería bajarle más a la profundidad del alcantarillado, pero eso conlleva un incremento importante en costos. Entonces, si se incrementan los costos, tendríamos que tener en cuenta que hasta qué punto podría llegar la municipalidad para generar esta inversión adicional. Entonces, normalmente es difícil y no se lo hace. Entonces, tenemos en cuenta, el criterio es esto es lo que se requiere y es difícil que se lo cumpla en todos los casos. Por otro lado, nos dice que cuando la tubería tenga que soportar tránsito vehicular, por seguridad se rellena por lo menos 1,20 m por encima de la corona del tubo, o sea, esto de aquí debería ser por lo menos 1,20 m. La profundidad máxima, en cambio, se recomienda que no sea más de 5,5 metros. Eso para la facilidad de estabilidad del talud, porque una excavación de mayor profundidad puede ser peligrosa, y también por el incremento dramático de costos, ¿no? De generar un alcantarillado a 5,5 metros de profundidad, y obviamente la facilidad de generar un entibado. Esto solamente para tuberías de alcantarillado. Hay que tener en cuenta que si los colectores sí pueden ir a profundidades mucho más grandes. Yo les dije, los de Quito en algunos casos sobrepasan los 30 metros de profundidad, entonces sí se puede ir más abajo, pero obviamente son obras mucho más caras que obviamente conllevan a inversiones más importantes y normalmente con periodos de vida útil mucho mayores. También como criterio de diseño se recomienda que el diámetro mínimo para sistemas de alcantarillado sea de 20 centímetros en función de lo que es sistema sanitario y 25 centímetros para alcantarillado pluvial. Obviamente, recuerden que el flujo que va por el alcantarillado pluvial normalmente es mucho más grande que el que va por el alcantarillado sanitario, y hay que tener en cuenta que las condiciones críticas para el alcantarillado pluvial son cuando se generen las lluvias torrenciales, porque esas son las que mayor flujo van a generar. En cuanto a conexiones domiciliarias, se recomienda que el diámetro mínimo para la descarga sea de 10 centímetros o 4 pulgadas. Esto se debe a que este es el diámetro que utiliza un inodoro. Entonces el inodoro va a ser el que manda en ese sentido. Y cuando hablamos de sistemas de aguas lluvias, la recomendación es por lo menos 15 centímetros como diámetro mínimo. O sea, una tubería de 6 pulgadas
yo les diría, en viviendas esto no se suele respetar. Normalmente también se trabaja con 10 centímetros, que no suele ser un problema, porque si ustedes se ponen a analizar un alcantarillado combinado, las viviendas normalmente trabajan con 10 centímetros, ¿sí? Entonces, no hay una necesidad real para incrementar tanto el diámetro de los sistemas pluviales. Ojo, y adentro de la zona de la vivienda, ¿no? Y la pendiente mínima se recomienda en 1%, pero yo les diría es favorable trabajar en los domicilios con una pendiente del 2%, ¿sí? O al menos de 1,5, porque de esa manera nosotros nos aseguramos que ante cualquier falla en las instalaciones o cualquier mala medición, tengamos un respaldo para que tengamos una velocidad suficiente del flujo. Este es el alcantarillado que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? No es del combinado, o sea, perdón, no es del que solamente para un tipo de flujo y eso, ¿verdad? Es para el que se lleva todo, ¿verdad? No te entendí bien. O sea, nosotros vimos también, o sea, que había, por ejemplo, el alcantarillado para aguas servidas, el otro que es para agua lluvias. Este es el que se lleva todo, ¿verdad? La pendiente mínima, Ajá. normalmente sí, a ver, hay que ver que para agua lluvias se utiliza la pendiente mínima del 1%, eso sí, no hay problema porque no suele haber sedimentos. Pero generalmente el 1% no es una recomendación muy válida. Pero normalmente y en la práctica nosotros siempre recomendamos el 2% como la pendiente para cualquier tipo de flujo. Eso porque el 2% nos da una buena velocidad y nos da tranquilidad, especialmente porque a veces están excavando y de repente se les hizo una panza ahí en la excavación. Entonces vienen los maestros, le ponen al tubo y como es PVC, el PVC también empieza a generarse una pequeña deformación. Y no importa. Yo sí, no importa, igual tiene pendiente. Entonces yo les diría con una pendiente del 1%, esto podría ser crítico, ¿no? Por eso, favorable, mejor siempre el 2%, es una pendiente bastante buena y no suele ser tan difícil de cumplir. Entonces ten en cuenta cuando hay sedimentos es mucho más probable que se nos generen problemas. Ahí, por otro lado, la conexión de las descargas domiciliarias se debe hacer a través de ramales laterales. Los ramales laterales simplemente, si esta es la red principal, se lo conecta normalmente en la parte superior. La recomendación es con esa plaquita que les mencionaba, en donde hay el espacio para que ingrese el tubo y se genera la conexión de la manera más hermética posible, pero nosotros estamos en Ecuador, la mayoría de gente simplemente hace un hueco en la tubería principal, mete la tubería secundaria y le sella con algún tipo de pegante. Normalmente no es un problema, pero si no está bien hecho el cierre, hay la posibilidad de que se genere mayor infiltración de agua, ¿no? Y eso obviamente nos generaría a nosotros un problema a largo plazo más que a corto plazo. Por otro lado, esto también es interesante, nos dice que los ramales de conexión deberían instalarse en las aceras, o sea, en esencia estos ramales ya deberían dejarse instalados y quedar listos en las aceras. Esto es lo que se suele hacer en las urbanizaciones ya actualmente, aquí en Quito y en Guayaquil también, en algunas ciudades pequeñas también se hace esto. ¿Por qué? Porque en las urbanizaciones se evita que la gente empiece a dañar la vía para conectarse. Entonces ya queda conectado el tubo y después simplemente se hace una caja de revisión y se conecta a la conexión domiciliaria. ¿Qué sucede? En las vías normales no se cumple esto, entonces por eso es la típica situación en donde mucha gente simplemente hace un hueco en la vía, se conecta de la forma más simple posible, a veces sin compactar ni siquiera bien el suelo, porque como pasan carros por la vía no tienen suficiente tiempo, y después de 2 semanas ya se hundió nuevamente el- el conducto, se hundió el relleno que hicieron, se empezó a erosionar o a socavar lo que es el relleno, porque obviamente no gastan en poner asfalto o hormigón encima. Entonces, esas son las situaciones reales que se dan en nuestro país y esto lleva a que
a que tengamos malas instalaciones y como dijimos que no podamos saber cuántas instalaciones mismo tenemos porque casi nunca se pide el permiso al municipio y eso también es culpa del municipio porque el municipio suele ser muy complicado para este tipo de trámites y es algo crítico. Nos podemos analizar el municipio de Quito con 23.000 empleados y todavía sigue siendo ineficiente para solventar los problemas. Y entonces ahí vemos que la burocracia en muchos casos también afecta el desarrollo de los trámites y eso obliga a la gente que no quiere perder tiempo haciendo los trámites termine haciendo las conexiones por su cuenta. Entonces ahí se vuelve una especie de círculo vicioso. Por otro lado, y bueno, todas las descargas irán hasta el pozo. Obviamente, ese es el pozo de revisión del colector, donde nosotros ya tenemos la unión de todas las tuberías. Las descargas domiciliares con los ramales laterales siempre tienen que tener una caja domiciliaria. Siempre hay una caja de revisión al inicio de los domicilios. Aquí les menciono, por ejemplo, algo que pasa y es crítico aquí en Quito, en la zona del sur de Quito, por ejemplo. Hay muchos sectores en donde la vivienda está inclusive sobre la vía en algunos casos o sobre la vereda. Entonces, si el alcantarillado lo tenemos aquí, ellos tienen su caja de revisión dentro de la vivienda porque no tienen dónde más ponerla. Entonces, ¿qué sucede? Son puntos tan colapsados y normalmente con alcantarillados tan antiguos que se produce una inundación, y yo lo he visto eso, colapsa la caja de revisión porque obviamente no tienen ni siquiera la pendiente adecuada y se empieza a desbordar todo en la planta baja de la vivienda. Esto es crítico, pero pasa por montones, especialmente en el sur de Quito, porque yo no sé si es cultural o qué, pero la gente tiende a siempre construir sobre la vereda. Entonces esta situación genera este tipo de problemáticas y en algunos casos inclusive hay gente que, claro, ya le tiene la caja de revisión en la sala, por ejemplo, y de repente ya le tapó con cerámica o con porcelanato, con lo que sea. Se produce una inundación y empieza a desbordar agua por todas partes por ahí. Y eso genera un montón de problemas, ¿no? Y puede llegar inclusive a causar problemas sanitarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces la gente sí tiende a hacer tonterías, por así decirlo. Por otro lado, el diámetro mínimo de los ramales laterales se recomienda que sea de 150 milímetros. Esto tampoco se cumple aquí. Muchas conexiones domiciliarias terminan con diámetros de 100 milímetros o de 4 pulgadas. Entonces, esto yo les diría aquí, mucha gente no tiene ni idea de este requerimiento, entonces hay que estar siempre al tanto de este tipo de situaciones, porque la gente, por ahorrarse, obviamente un tubo de 4 pulgadas es bastante más barato que uno de 6 pulgadas, y por ende, por eso la gente busca utilizarlo. Por otro lado, la solera, que es la base del tubo, nunca deberá formar gradas. En esencia, nos referiríamos a algo así. Parecería algo bastante básico, pero si se empiezan a generar estas gradas en la excavación, puede generarse problemas importantes, especialmente porque la tubería va a empezar a flexionarse. Entonces, primero, si por aquí hay una unión, la tubería se empieza a flexionar y empieza a generar presión sobre la parte alta y aquí hay riesgo de grietas o de fallas en la unión, dependiendo si es de hormigón o de PVC el tubo. Después, si es de PVC, empieza a tomar la forma de la grada, el tubo, y aquí hay un riesgo de que se genere sedimentación. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y si se empiezan a sedimentar partículas, se puede llegar a obstruir el tubo. Y si se obstruye el tubo, nos tocará generar un mantenimiento. Y ahí lo que les diría se vuelve crítico, ¿no? Porque claro, me decían en el otro curso, podemos generar una limpieza del conducto. Sí, pero ¿cómo generamos una limpieza? Ya en la conexión domiciliaria, la opción más fácil es, bueno, tengo mi caja de revisión, aquí está mi tubo, meto una varillita con un tapón, o metemos las mangueras giratorias que tienen, que habría que tener una manguera giratoria de las industriales, que son buenas para que genere una buena limpieza,
pero de ahí no es tan fácil que sirvan, especialmente si hay obstrucciones importantes. Entonces lo que suele hacer la gente es colocar una varilla con una especie de tapón y empujarla al máximo para que libere todo lo que hay en el conducto. Y normalmente, ¿qué tipo de cosas encontramos en el conducto? Pues lo más común, diría yo, son raíces de los árboles, que los árboles también, como ven material orgánico, empiezan a ingresar sus raíces por las uniones, especialmente de los tubos, y es bastante típico encontrarse grandes cantidades de raíces dentro del conducto. Y por otro caso, pañales y pañitos húmedos que no son fáciles de degradar y empiezan a acumularse en los conductos. Y les pongo como ejemplo, en la ciudad de Nueva York, hace algunos años, hace unos 4 años debe ser, tuvieron que incurrir en un gasto de alrededor de 30 millones de dólares porque se generó un taponamiento importantísimo en el sistema de alcantarillado debido a que la gente empezó a utilizar pañitos húmedos y los botaba por el inodoro. Entonces hubo un taponamiento masivo que le costó a la ciudad alrededor de 30 millones de dólares, solo para tener en cuenta el tipo de situaciones que se pueden dar. Entonces les decía, estas cajas de revisión, por eso, por esta facilidad de limpieza, normalmente se recomienda que tengan máximo 12 metros de distancia. De esta manera, con una varilla se puede generar una limpieza cómoda y suficiente para generar un mantenimiento en el caso de que se empiece a taponar uno de los conductos. Por otro lado, la pendiente tiene que ser continua, o sea que no se empiecen a generar muchas variaciones de pendiente porque eso puede afectar a la tubería. Siempre tiene que ser descendente, obviamente, para trabajar a gravedad. Las pérdidas de carga se deben considerar en la gradiente de energía, obviamente, ¿no es cierto? Sabemos que en flujo libre la gradiente son las pérdidas sobre la longitud. Eso ya, HF, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, creo yo. Hay que asegurarnos de que la tubería jamás funcione llena, ¿sí? Siempre tiene que haber un espacio de ventilación, por eso decíamos, se recomienda trabajar alrededor del 80% del tirante de agua respecto al diámetro total, y de esta manera nosotros permitimos que se genere ventilación y evitamos que los gases tóxicos se acumulen. ¿Qué sucede con los gases tóxicos? Se empiezan a acumular en ciertas zonas si es que hay taponamiento, y después cuando baja el flujo, estos se van a desfogar de manera inmediata y puede ser peligroso para alguien que esté en los alrededores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive se puede producir la descarga de gases tóxicos a través de las rejillas o de los desagües de la vivienda. Entonces es muy peligroso que se genere esta situación. Adicionalmente, la velocidad del flujo en los colectores, ya sean primarios, secundarios o terciarios, o sea, en cualquier tipo de colector, nosotros tenemos que asegurarnos. La norma dice que sea mayor a 0.45 metros por segundo. Yo les diría es muy poquito. Preferiblemente trabajar con 0.6 metros por segundo e inclusive, si es que es posible, manejar el límite como 0.8 me parece mucho mejor. De esta manera, nosotros prevenimos que se genere una acumulación de gas sulfídrico. El gas sulfídrico se genera debido a la interacción de la materia orgánica y las bacterias, y es peligroso porque este gas es mortal. Entonces hay que tener mucho cuidado evitando que se genere el gas. Entonces es una de las razones por la que nosotros no podemos entrar a los conductos o al sistema de alcantarillado si no tenemos protecciones como máscaras para gas, porque en muchos casos puede ser mortal y tener contacto con el gas sulfídrico. Adicionalmente, nosotros tenemos que asegurarnos que la capacidad hidráulica sea la suficiente, o sea, que nosotros tengamos la capacidad de mover el caudal de diseño sin problema, con una velocidad suficiente para la autolimpieza, ¿sí? Tengan en cuenta la velocidad mínima y ya luego vamos a ver los criterios para autolimpieza, pero que nosotros podamos tener un sistema que se desarrolle de manera adecuada y no trabaje a flujo lleno, porque el flujo lleno puede generar colapso de los conductos. Entonces, aquí tenemos el cuadro de las velocidades recomendadas por el Código Ecuatoriano de la Construcción, en donde nos dice que nosotros tenemos una velocidad máxima admisible en función del material de fabricación.
Entonces, ¿qué tenemos? Para hormigón simple, cuando hay uniones simples de mortero, o sea, las uniones solo se les hacen con mortero de arena y cemento, la velocidad máxima recomendable es 4 metros por segundo y el coeficiente de rugosidad de 0.013. Si tenemos las uniones de neopreno, estas uniones nos ayudan a que se evite el ingreso de flujo o de infiltración debido a nivel freático. Baja un poco la velocidad de entre 3,5 a 4 metros por segundo y el coeficiente de rugosidad se mantiene. Y cuando tenemos asbesto cemento, que como les digo, todavía se usa en ciertas zonas, pero no es tan recomendable, sube la velocidad de 4,55 y el coeficiente de rugosidad de 0.011. Esto se debe a que las fibras de asbesto mejoran la resistencia del hormigón. Entonces, por eso se lo utilizaba y además lo vuelven más liso, por eso baja el coeficiente de rugosidad. El problema, como les digo, es que es cancerígeno y es peligroso especialmente para la persona que lo va a fabricar, ¿no? Y finalmente, para tuberías de plástico, la velocidad máxima es de 4.5 metros por segundo y se mantiene el mismo coeficiente que en el asbesto cemento, 0.011, y eso es lo que ha llevado a que esta tubería sea más utilizada actualmente. Aparte de que su generalización se le ha convertido en un conducto con un material barato, ¿sí? Porque ha bajado su costo y la nueva tecnología ha permitido generar los tubos corrugados que son mucho más resistentes a las presiones. Entonces, eso ha llevado, diría yo, a que tengamos a los conductos de plástico como la mejor opción para sistemas de alcantarillado, al menos con diámetros pequeños. Por otro lado, existe la recomendación de que la velocidad no sea mayor a 3.5 metros por segundo, o sea, considerando los datos de esa tabla, limitar la velocidad para 3.5 metros por segundo. Esto porque puede haber riesgo de erosión en las paredes de la tubería. Ya una velocidad mayor a 3.5 metros por segundo es bastante importante. Entonces, especialmente cuando hablamos de hormigón simple, una velocidad alta puede empezar a erosionar rápidamente las paredes y eso puede limitar su vida útil. Entonces es preferible mantenernos con este límite de 3.5. Ten en cuenta que un límite de 4, 4.5, como veíamos en el cuadro anterior, es bastante alto. Entonces necesitaríamos también un control de calidad bastante bueno en lo que es el material. Por otro lado, la tubería de alcantarillado no debe trabajar a presión, siempre tiene que trabajar a flujo libre. Eso ya sabemos que es casi que obligatorio. La altura máxima del tirante o del calado no se encuentra normalizada, pero como les digo, la recomendación es 80%. Entre 60 y 80% son buenos rangos. Alrededor del 70 mucho mejor para tener un espacio de aire en la parte superior. Esto es bastante importante. Y nosotros podríamos decir, como ya vimos anteriormente, que siguiendo las recomendaciones podríamos determinar que para el 80% de tirante, el ángulo θ máximo sería de 4.42 radianes, que en grados me parece que era 227, me lo pueden confirmar. ¿Cuánto me da? A mí me dio 253.74. 252, ¿no es cierto? 253.74. Ahí ya, perfecto. Entonces este sería el ángulo recomendable máximo. Sí, claro, de 240 que me imaginaba. Por eso la recomendación típica es un ángulo de 240 grados, del 80% o 70% más o menos. Y el área que ocuparía esto dentro del área de agua dentro del conducto sería de 0.6735 por el diámetro al cuadrado. Entonces, esta es una recomendación, ojo. Sirve bastante porque es bastante utilizado, bastante generalizado este concepto. Entonces vale la pena que lo tengan claro. ¿Hasta ahí alguna duda?
¿Nadie? Bueno, entonces... Bueno, terminemos con esta parte de aquí. Tendríamos que los valores máximos, igual en función de las recomendaciones que hemos visto, podrían, en función de la ecuación de Manning, que ya la vimos, ¿no es cierto?, llegarse a obtener esta ecuación de aquí. El diámetro máximo recomendable para el conducto va a ser igual a 1.5016 por el coeficiente de Manning multiplicado por el caudal sobre la gradiente de energía a la 1/2 y todo elevado a la 3/8. Entonces, en esencia, esto nace de la ecuación de Manning, de la ecuación de caudal es igual a velocidad por área, y de esta forma nosotros podemos obtener esta ecuación que nos ayuda a determinar cuál sería el diámetro máximo que usaríamos en un alcantarillado para cumplir estas condiciones de la altura máxima, ¿no es cierto?, del 80%. Entonces, me parece que es bastante útil, que pueden utilizarlo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener una mejor herramienta para determinar el diámetro máximo. Entonces, ojo que simplemente es un diámetro recomendado, ¿sí? Y la recomendación sería que utilicemos el inmediatamente superior, de acuerdo a los diámetros comerciales que existen. ¿Sí estaría claro este proceso? ¿Qué me dicen? Bien. Pero eso de los ¿Sí? diámetros nos va a dar el fabricante, ¿verdad? Claro, Porque los cuadros de diámetro tal cual como lo veían en hidráulica general, ¿no es cierto? Para tal material tienen tales diámetros disponibles con tales espesores. dije, Ujú. es mandar a hacer uno mismo de los diámetros, o sea, no regirse a lo que venden los comerciantes, sino uno mismo Es, pedir y decir, es quiero. demasiado caro. Lo que pasa es que se necesitan hacer moldes y los moldes pueden ser carísimos. Entonces, por eso lo más aceptable es trabajar con lo que tiene el comercio, lo que se puede encontrar en la industria. Listo, Inge. Y ya. ¿Alguna otra duda, alguien? Bueno, entonces creo que podemos quedar ahí por hoy. Para la siguiente clase continuar con lo que es pendiente mínima y después ya ver si llegamos a la parte del ejercicio y a la velocidad de autolimpieza. Vamos a hacer una revisión entonces del examen. Primeramente, en el examen teórico vamos a revisar rápidamente las preguntas. Primero, ¿cuál de las siguientes no es una función de los tanques de regulación? Creo que eso está bastante fácil, ¿no es cierto? Garantizar la calidad del agua. Sí, no tiene nada que ver con los tanques de regulación. Según lo que vi, realmente me parece muy bien que les ha ido bastante bien en la parte teórica. Ustedes, en general, tengo varias notas bastante altas. Me parece que ha habido una mejora importante y eso siempre es bueno. Y en la práctica de lo que he estado viendo, también tengo algunas personas con muy buenos exámenes. Entonces me parece bastante bueno que haya esa actitud y ese enfoque hacia la mejora. Y la segunda pregunta, en el concepto, los elementos que conducen y transportan las aguas reunidas por los colectores hasta la depuradora o hasta verterlas en el medio natural, se refiere a los emisarios interceptores, que en esencia son los cuerpos por donde nosotros transportamos ya todo el flujo, podríamos decirlo así. Entonces me parece que esta sí estaba un poquito más de pensarle, pero aliviaderos de tormentas realmente no, porque los aliviaderos de tormentas se generan en condiciones de que nosotros tengamos un incremento de nivel tal en el cual nosotros prefiramos proteger a nuestro sistema de alcantarillado y transportar ese flujo hacia un punto de descarga. Los colectores principales son donde nosotros reunimos todas las aguas hervidas y los invernales
que en esencia son los sumideros o las rejillas, nosotros no les consideramos dentro de este análisis. La tercera pregunta, dentro de las afirmaciones para determinar el material que debe tener una tubería o una conducción, ¿cuál es la correcta? Aquí nos ponen las opciones, serían: el uso de tuberías de cobre es muy recomendado ya que es un material suave de fabricación y corte. En esencia, sí, el cobre es muy recomendado. ¿Por qué? Porque es fácil de fabricar, es un material que tiene buen comportamiento, es fácil de cortar y además es un material que se encuentra de manera generalizada, podríamos decir, ya en el medio. Entonces, esta era la respuesta correcta. Acá tengo el PVC, es ideal cuando se tienen diámetros mayores a 150 milímetros. Aquí está la parte incorrecta porque son menores, ¿no es cierto? Ya más de 1,50 m en PVC a veces es difícil. Con las nuevas tecnologías, en muchos casos sí se lo usa, pero todavía en nuestro medio no es generalizado. El acero es ideal para transportar agua caliente, pero debe tener en cuenta que tiene un precio muy elevado que aumentaría el costo del proyecto. En esencia, el acero como tubería de agua no suele ser la mejor opción por la facilidad de oxidarse. El que es ideal para el transporte de agua caliente es el cobre, porque el cobre no se oxida, tiene buena resistencia a la temperatura. Es recomendable el uso de asbesto cemento. Esta ya directamente era chava, ¿no? Ya dijimos que el asbesto cemento no funciona. La cuarta, ¿cuál de las afirmaciones es la correcta? En zonas altamente pobladas, bueno, aquí vamos directo a la respuesta, que sería lo más recomendable cuando existe una ciudad con alcantarillado combinado es mantener el mismo sistema. Sí, lamentablemente sí, este es el caso de Quito. Nosotros tenemos la recomendación de que mantengamos el alcantarillado combinado, pero eso no significa que no busquemos separarlo de a poco. Entonces hay que tener bastante eso en cuenta por todo lo que ya hemos ido hablando. En los otros casos, nos dice que cuando un sistema se va a instalar un nuevo, ¿es el combinado la mejor opción? No, nunca. ¿Se debe instalar alcantarillado pluvial en todas las calles? No, porque dijimos que nosotros podemos obviar ciertas calles para simplemente utilizar cunetas para que lleven el agua hacia la calle principal. Y el alcantarillado subminado se utiliza cuando las aguas lluvias generan más caudal que las aguas hervidas. También incorrecto, ¿no es cierto? En este caso se utiliza el alcantarillado separado. Creo que estas estaban bastante fáciles porque hemos ido conversando este tema de manera bastante continua. ¿Dónde se coloca la válvula de purga? En los puntos más bajos de la tubería, obviamente, porque ahí es donde se acumulan los sedimentos. Creo que esa también estaba bastante fácil. La sexta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La presión existente en las redes de distribución depende directamente de la cota del tanque en sistemas de gravedad. Obviamente, ¿no es cierto? La cota del tanque es la que manda, la cota del tanque es la que genera la presión. Entonces, la correcta. La segunda, los tanques de reserva se diseñan en función del caudal medio horario. No, ¿no es cierto? No existe ese concepto del caudal medio horario. El caudal que entra en tanques es variable y va a depender de la necesidad de agua para consumo y emergencias, ¿no? En esencia, nosotros debemos hacer un análisis de volúmenes de regulación y determinar cuál es el caudal disponible en la captación. De ahí tenemos los tanques de reserva, tienen como objeto mantener a la red con presiones muy altas, garantizando el abastecimiento de todos los puntos, ¿no? Porque no serían presiones muy altas. Nosotros nunca vamos a buscar tener presiones demasiado altas, sino las presiones dentro del rango recomendable. La séptima, el diámetro de succión debe, primero, ser mayor a 50 milímetros para menor riesgo de cavitación. Esta es la recomendación correcta, ¿no es cierto? Después, menor al diámetro de impulsión. Nunca, jamás, por favor, esto sí, nunca en la vida, porque puede generar cavitación de manera inmediata, además de que se va a perder dramáticamente la presión en el sistema. Entonces ahí el sistema de bombeo se va a volver inútil. Ser menor a 50 milímetros para evitar golpe de ariete no tiene coherencia. Y ser menor a 50 milímetros para evitar cavitación tampoco.
¿no es cierto? Siempre con una de las condiciones para evitar golpe de ariete y evitar cavitación es incrementar los diámetros eh, para reducir la velocidad del agua. La octava, dentro de los criterios de un sistema de bombeo se recomienda usar una velocidad de impulsión. Nos dice mayor a 1 metro por segundo para prevenir golpe de ariete. Incorrecto, no tiene nada que ver. No, más bien dicho, no existe esta recomendación. Menor a 6 metros por segundo para evitar sedimentación. Tampoco, 6 metros por segundo es una locura. Menor a 2.5 metros por segundo es lo recomendable. Y mayor a 2.5 metros por segundo también sería irnos en el rango de velocidades demasiado altas. La novena, las consideraciones para colocar válvulas de aire son las siguientes. Primero, en puntos altos, sí, cada 300 metros también, y el diámetro mínimo de la válvula para tuberías de diámetro menor o igual a 100 milímetros desde 50 milímetros. Estas son las 3 recomendaciones que vimos, entonces la respuesta correcta. Aquí en puntos altos, cada 300 metros, les doy un diámetro diferente, esta era incorrecta. En puntos altos, cada 100 metros es incorrecto. La recomendación es que sea cada 300 metros. Y lo mismo a los 75 milímetros, por si es que alguien le daba dudas. Claro, me podrían decir cada 100 metros sí, pero lo de los 75 milímetros no cumple. Se colocan en puntos bajos, negado de 1. Para el transporte de agua potable se recomienda que el mecanismo de la tubería sea. Primero nos dice tuberías parcialmente llenas. Estamos hablando de agua potable, entonces parcialmente llenas no funciona. Canal a flujo libre tampoco, estamos hablando de agua potable. Siempre buscamos que sea a presión. Y tuberías a presión que garantiza las mejores condiciones de calidad del agua. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que no hay. Por lo que vi, les fue bien. Creo que estaba aceptable el examen, no estaba muy difícil ni muy fácil. Y realmente sí, me parece bien que les ha ido bastante bien. Eso me alegra. Y ahora en función de la parte práctica. En esencia teníamos 2 ejercicios. El primer ejercicio era el diseño de un sistema de agua potable, en donde ustedes ya tenían el caudal máximo diario. En esencia lo que teníamos que hacer es primero convertir el caudal en función de las horas de bombeo. Después simplemente definir mediante la ecuación una opción para el diámetro y seleccionar 3 o 4 opciones más para poder comparar. Determinamos de esas 3 o 4 opciones las características que presentan. Definíamos los costos que involucrarían. Había que ver cuál es la mejor opción. Realmente no le veo tan complicado. Siempre el diámetro de impulsión menor que el diámetro de succión. Después, con los datos que tienen aquí, generábamos la curva de la bomba y después identificamos nosotros la curva del sistema y generábamos nuestro punto de operación. Por otro lado, en el segundo caso, ustedes necesitan determinar el volumen de reserva para una población de tantos habitantes. Tienen la dotación. Simplemente había que sacar los volúmenes. Después, en función de la tabla de la norma ecuatoriana de la construcción, ustedes tenían que identificar cuál sería el volumen de regulación, volumen de emergencia, volumen contra incendios, si es que era el caso, y sumar todos los volúmenes. Creo que estuvo bastante fácil. ¿Qué me dicen ustedes? Chance largo el examen, el práctico, la verdad. Ten en cuenta que eran parejas, ¿no? Sí, pero igual estuvo medio. Inge, por el punto de operación, para que se entrecruce en las dos curvas, o sea, es con la definición de las varias proposiciones de diámetros, ¿no es cierto?
como Claro. teníamos Ajá, varios caudales, lo que exacto. no entendí es el porcentaje del N. ¿Cómo es la Es relación? la eficiencia. Eso simplemente es un dato que pueden tomar hasta como adicional, ¿no? Podrían ver a qué eficiencia se está trabajando, simplemente para ver qué punto de eficiencia se está trabajando. Pero no les generaba mayor influencia. Ah, ya, esa era la confusión. Ujú. Pero siempre tienen que poner las eficiencias, ¿no? Dentro de las líneas de la bomba. Entonces ustedes ya veían con los diámetros que tenían, cuál es el que seleccionaron, listo, punto de operación o el caudal de operación y listo. ¿Qué más dudas tuvieron? Por lo que vi les fue bastante bien y realmente me alegro porque inclusive les fue mejor que al otro curso y se ve que sí han trabajado, que sí han estudiado y que les ha ido bastante bien. ¿Qué más me dice? ¿Qué me dices, Ángeles Vera? ¿A ti cómo te fue? O sea, creo que falta un poquito de tiempo, Inge. Tengo una pregunta. Ujú. En el segundo ejercicio, creo, al final, para calcular el valor, ¿había que tomar en cuenta la pérdida o solo se tomaba en cuenta para un montaje normal? ¿Para qué? No te escuché bien. Al final, para calcular la capacidad, había que calcular con el 9% de pérdida. Para calcular la capacidad había que contemplar las pérdidas, ¿me dices? Sí, pero la capacidad final, eso tenía una duda. A ver, la capacidad final depende de lo que es el volumen de regulación, el volumen de emergencia, el volumen contra incendios y las pérdidas en realidad no la tendrías que contemplar ahí, porque no te entiendo por dónde iba tu pregunta. Nada, nada, no sé cómo explicarle. ¿Aló? ¿No te escucho? Que nada, dije, no sé cómo explicarle. Ahí en mi examen está, pero no sé si ustedes. A ver, porque en esencia, a ver, tú tienes que calcular todos los volúmenes. Y la suma de los volúmenes es la que te da el volumen total. Pero ahí no le tienes que incluir el valor de las pérdidas. Eso es lo que te entendí, porque no te escuché bien. Pero me Mm, decía si es que al final, cuando se le suman todos los volúmenes, se consideran las pérdidas. ajá, a ver. Las pérdidas de parte de la dotación bruta decía que si al final se considera o sea, para la capacidad real, o sea, la capacidad final. Ah, Porque ya. aparte, o sea, ya le decía como que la sumatoria le multiplicaba por 1,09 porque consideraba las pérdidas, pero no sabía si estaba bien. Bueno, la parte de las pérdidas iría en la parte de la dotación bruta. Entonces ya no se utilizaría para más, ¿verdad? No, Solo porque para ya la dotación bruta. al final no le puedes volver a multiplicar por un incremento considerando las pérdidas. Al final solo, como te digo, sería la suma de todos los volúmenes que estarían incluidos. Ya, eso era mi duda. Ya, ¿algún otro comentario o algo? ¿El resto? Bueno, creo que les fue bien y sí me parece bastante bueno eso. Entonces, quedaríamos ahí por hoy. Eh, ¿Alguien que no esté en lista faltaba o no? Sí, dije, por favor. ¿Quién me Cruz, dice? Cruz. A ver, listo. ¿Nadie más? Perfecto. Entonces podemos quedar ahí. Un buen día a todos. Inge le robó sus 2 minutos. Está bien. Gracias.
¿Qué me decías, Eduardo? Ya, Inge, como le estaba contando, o sea, básicamente el avance que le estoy mandando es para la aprobación del proyecto, ¿no es cierto? Para ver si es que se considera o no se considera. Y en cuanto a los porcentajes, lo que, aparte de las dos correcciones que tengo que hacer, que me dijo ya me faltaba solo como unos 3 puntos que eran pequeños y de ahí lo que pensaba hacer es mandarle para esta siguiente semana o tal vez para el viernes, si es que se puede, ya todo completo. Y no sé cómo disponga de tiempo usted, Inge. Estos días sí estoy medio a full, pero mándame, y ahí ya me acuerdo, porque con esta semana de exámenes también me mandaban Claro. todo el mundo, y la verdad ni vi tu mensaje ayer que No, estaba no se revisando, que preocupe, se me Inge. quedó pendiente. Lo No, no, respondí. tranquilo. Sí, ahí Eh, escríbeme y me haces de acuerdo. y yo le aviso un día antes, así para hacer el acuerdo, y de ahí le Bueno, mando. ya, perfecto. Entonces, eso, Inge, le molesto tal vez el viernes o el fin de semana, creo que no es muy conveniente, ¿no es cierto?, que le mande. El fin de semana creo que no, si no te voy a pedir. Lo Ya. que pasa es que tengo que hacer algunas cosas de un proyecto que voy a empezar, entonces voy a estar Ocupado. medio atareado. Ajá. Ya, Inge. Entonces le mando el día lunes o el viernes. Lunes a más tardar. Perfecto. Ya. Gracias, Inge. Eso nomás. Igual, si organízate y me mandas y me haces de acuerdo para yo, me trato de dar un tiempo y ahí le veo. Listo. Ya, Inge. Hasta luego. Eso nomás. Listo, Eduardo, que estés bien.